Bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer una presentación paralelo a la de Pablo, complementaria, totalmente complementaria, marcando aspectos parecidos a los que decía Pablo, parecidos, desde un enfoque un poco distinto, con la idea de complementar y marcar algunos ejes que, con la misma intención que Pablo, podemos ver ahora. Cuestiones que nos parecen totalmente importantes. Yo creo que parte importante de quienes están aquí también lo ven así. Y la verdad que algunos de los rasgos, principalmente de la década de los 90, los podemos ver en el presente y por lo tanto está bueno, es interesante para nosotros marcarlos como para que tengamos elementos a la hora de discutir y entender el presente. Bueno, una cuestión que dijo Pablo, el enfoque, ¿por qué nos interesa a nosotros charlar de historia, venir a exponer lo que pasó hace 25 años o 40 años? Bueno, porque entendemos que la historia se repite, porque entendemos que la historia es una de las formas para entender la economía más ricas que hay, porque entendiendo lo que pasó en el pasado, muchas veces, como se repite, podemos entender los elementos de los procesos. Y en economía, si uno no entiende los procesos, y no entiende los contextos, la verdad que se pierde una parte importante. Por eso es que hay que entender el proceso histórico, hay que entender el proceso mundial, es decir, qué está pasando en el mundo, y hay que entenderlo en términos de la voluntad y las estrategias políticas de los distintos actores. Es decir, la economía no está separada de la política, sino que forma parte de una misma cosa. Y la verdad que, teniendo en cuenta lo que ya sabía hacia dónde iba a apuntar Pablo, dije, che, mira, la verdad que estaba bueno, que dado que la financiarización, es decir, la importancia de las finanzas a partir de los años 70, es uno de los factores explicativos de lo que pasó, y también, en parte importante, es explicativo de lo que pasa y de lo que pasará, ¿sí? Como lo ven en general, y es algo que en general es visto como algo muy difícil, que es algo muy complejo, porque tiene muchas variables, tiene nombres raros, están los derivados, ¿no? Están los futuros, hay distintos instrumentos, pero todo uno puede tener, en 40 minutos puede dar conceptos básicos de las finanzas. ¿Sí? Es algo que en general está del lado de la derecha, en general todos los economistas financieros son tipos que o son directamente militantes de la derecha, o funcionarios de los distintos gobiernos de derecha, y la verdad que es algo que, además de que tiene un cariz ideológico, además tiene una cuestión académica, que es que en general todas las finanzas están vistas, o las finanzas que nos enseñan en la facultad y en general en los centros académicos, son ortodoxas. ¿Sí? Entonces es un problema eso, y la verdad que a mí me parecía interesante complementar lo de Pablo, con eso, con algunos puntos respecto a cómo se mueven los mercados financieros. Sí, porque decimos qué importante las finanzas, qué importante las finanzas, después, ¿cómo se mueven estos tipos? ¿Cuál es la lógica del capital? Bueno, hay lógicas del capital, hay formas de explicarlo y hay cuestiones interesantes para charlar. Lo que yo quiero, ahí puse los objetivos de lo que voy a explicar en algunos puntos. Primero, contextualizar mundialmente el proceso, marcar ejes de las reformas neoliberales. Todas las reformas que se hicieron económicas y del Estado estuvieron basadas en en un paradigma, ¿sí? En unas ideas centrales respecto de lo que tenía que ser la sociedad, el Estado, la economía y hasta mismo la política. Entonces es interesante repasarlo porque muchas veces yo creo que eso lo vemos, y lo vemos demasiado. Entonces está bueno ponerlo de qué se decía en los 90, cuáles eran los ejes, y por ahí ver que hay muchas cosas que se repiten y las vemos en los diarios. Entonces es interesante que lo veamos. Y después lo que decía, los mercados financieros, las dinámicas cíclicas, ¿sí? Los ciclos económicos en esta etapa, y cerrar con la importancia del Estado o el rol que tiene que cumplir el Estado en la economía global. ¿Cuáles son los ejes políticos e ideológicos, para llamarlo de una forma? ¿Cuáles son las líneas de pensamiento de las reformas neoliberales? ¿Qué es lo que sustenta? ¿Cuáles son, algunos lo llaman los versos neoliberales? ¿No? ¿Cuáles son los versos? Las cosas del sentido común, lo que se nos metió en la cabeza. O sea, un montón de gente va y repite estas frases. Estas son frases simples. No sé si las están viendo. ¿La ven en los diarios o no?
¿Vieron? Increíble. Uno lo dijo, ¿quién? ¿Quién dijo la primera? Bien. Las leo. Achicar el Estado es agrandar la nación. Lo sabemos, lo conocemos, lo escuchamos mucho. Ahora, en general, los tipos que creen eso se cuidan y no dicen exactamente esa frase, pero ¿no? buscan alguna vuelta. Achicar el Estado es agrandar la nación. Debemos mirar a los países desarrollados en donde la función del Estado disminuye al mínimo, el Estado mínimo. La idea de que el Estado tiene que ser lo mínimo imprescindible, pero lo mínimo. ¿Sí? No se tiene que meter mucho. Hay que subirse al tren de la modernidad. Qué cosa maravillosa. Es hermoso, ¿o no? Hay que subirse al tren de la modernidad, es maravilloso. El liberalismo lleva a la democratización. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Pero está la idea de, ¿no? La libertad, todos la buscamos, la libertad está bien. Ahora, el liberalismo económico que lleva a la democratización, en general, es más bien al revés acá. Ante todo, hay que hacer el ajuste. La necesidad del ajuste como la única política que se puede hacer. ¿Sí? La única política que se puede hacer, no, hay que ajustar. No hay otra. No queda otra, hay que ajustar. El esfuerzo de todos. No todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, conjunto, ¿para qué? No, bueno, no sé. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Vamos a ajustar. ¿Pero cuál es el objetivo? Contémoslo. No. Bueno. Las privatizaciones son la solución, ¿no? El Estado bobo no puede administrar las empresas públicas. Primero hay que agrandar la torta para después distribuirla, ¿o no? No podemos distribuir ahora. Tenemos que agrandarlo, crecer, y después vemos si, esperemos unos años, porque por ahí no llegamos, y ahí vemos si da para distribuir algo. Pero primero hay que crecer, porque si no crecemos no podemos distribuir, ¿no? No se puede dejar de pagar la deuda externa. No se puede dejar de pagar la deuda externa. No, claro, no se puede dejar de pagar la deuda externa hasta que no podés pagar la deuda externa. Y no, en Argentina, en el 2001, no fue una elección pagar o no pagar la deuda externa, en el 2002. No fue que vino Rodríguez A y dijo yo, que soy el gran patriota argentino, en este momento dejo de pagar la deuda externa. Si uno ve esos días, pareciera, pero no, en realidad no era, es que no había dólares para pagar la deuda. Es muy simple. Y después aparecen las tres más interesantes, ¿o no? Debemos insertarnos en el mundo. Maravilloso. La solución es el capital extranjero. Maravilloso. Hay que desregular el sistema financiero. Demasiadas regulaciones. Bueno, clarísimo. Clarísimo. Todos estos ejes políticos e ideológicos llevaron a reforma del Estado y llevaron a ciertos planes económicos que tuvieron las consecuencias que dijo Pablo. ¿Sí? La cuestión es cuáles fueron las características, qué fue en términos macroeconómicos. No voy a ahondar en las distintas reformas, creo que hay muchas que son conocidas. Argentina fue el mejor alumno de esas reformas. ¿Sí? ¿Qué nos faltó para ser más que el mejor alumno? Privatizar la recaudación de impuestos, ¿o no? ¿Se acuerdan? Que había un señor que quería privatizar la recaudación de impuestos. No, pero privatizaron el sistema previsional. La empresa pública más importante, la empresa más importante de la Argentina, que es YPF. ¿Sí? Llevamos adelante la reforma del Estado de achicamiento del gasto público, achicamiento del empleo público, ¿sí? Desregulación total. Y un eje importante que es la destrucción de la mayor parte, la destrucción o cambio, para disminuirlo, de las instituciones que llevaron adelante la industrialización sustitutiva de importaciones, ¿no? Digamos, muchas de las instituciones que se llevaron adelante en el periodo de industrialización sustitutiva o desaparecieron, o las liquidaron como el Banade, o fueron disminuidas a su mínima expresión. Bien. Pablo ya comentó, entrando directamente a la cuestión del contexto internacional. Un contexto que cambia con la ruptura del patrón dólar de Bretton Woods, es decir, las economías centrales dejaron de tener un tipo de cambio fijo o semifijo con el dólar, y lo que pasó es que cuando a Estados Unidos le pidieron el oro que respaldaba los dólares, no estaba. Entonces lo que terminó pasando es que dijeron, bueno, listo, vamos a romper, tardaron 3 años, pero vamos a romper la convertibilidad del dólar con el oro. Es decir, el dólar deja de tener un respaldo material concreto en la economía. ¿Sí? En la economía de Estados Unidos y por lo tanto la economía mundial. Por lo tanto,
todas las monedas fluctúan libremente respecto al dólar y el dólar fluctúa libremente respecto a todo, hasta el euro. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Se cortó esto, pero esto... Oh, Dios. Sí, no, nos quedamos peor, ¿eh? No sé, peor. Entonces, como decía hace un rato, las reformas pro mercado que se llevaron adelante se llevaron a cabo en un contexto mundial en donde pasaban dos cosas principalmente que están totalmente atadas, que es la ruptura del patrón dólar-oro, ¿sí? La ruptura del patrón dólar-oro, en conjunto con elevados niveles de liquidez mundiales, es decir, dólares que estaban disponibles para los países que se querían endeudar, cosa que antes no pasaba. La deuda externa de los países latinoamericanos que tenían una restricción externa vinculada a su proceso de industrialización, como vieron la vez pasada con Fraschina y Bierba, no había dólares suficientes para financiar esa industrialización sustitutiva. A partir de los 70 empezaron a haber muchos dólares y una tasa muy baja que permitía que estos países se endeuden. La cuestión es que estos países, o varios de estos países, en realidad la política comparada es muy interesante en esta época, varios de estos países eligieron endeudarse, pero romper el régimen de acumulación de la industrialización. Es decir, dejaron de industrializarse, abrieron sus economías, ¿sí? Hicieron reformas para una mayor apertura comercial y financiera, es decir, rompieron todas las políticas de promoción y de aranceles que protegían a la industria, a la vez que desregularon su sistema financiero, es decir, permitían los movimientos de capitales muy rápido y de gran cuantía, lo cual permitió que los capitales empezaran a no solamente fugar, o sea, no solamente irse, sino venir. ¿Sí? Entraban y salían en gran cuantía y a gran velocidad. Y eso impactó muy fuerte en todos los países, principalmente en los países latinoamericanos y los países que hicieron más reformas, como el caso de Argentina. Entonces, la abundancia de liquidez internacional está atado ¿a qué? A un cambio de poder mundial. ¿Sí? Además de que el dólar, es decir, Estados Unidos, no tenía la necesidad de tener reservas en oro, además de que no tenía esa necesidad, y por lo tanto podía emitir sin respaldo, si se quiere. ¿Sí? Emitir sin respaldo. ¿Cuál es el respaldo del dólar desde los años 70? Exacto, la geopolítica y el poder militar. ¿Sí? El poder de disciplinamiento que tiene Estados Unidos frente al resto de los países. Al resto de los países, y no un respaldo en términos no tanto un respaldo en términos de estructura productiva, ¿sí? que sufrió muchísimos cambios a lo largo de todo este periodo. Pero el punto es que, para explicar los mercados financieros, hay que entender que había un elevado nivel de liquidez global, es decir, muchos dólares dando vuelta que querían moverse. ¿Sí? Y habían países que necesitaban financiamiento. Esos países tomaron ese financiamiento y se empezaron a endeudar. ¿Antes había deuda externa o no? En Latinoamérica sí. ¿Quiénes daban la deuda externa en esos países? El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Sí, el fondo prestaba, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, prestaban a los distintos países. Pero a partir de los años 70, la cantidad de dólares que se prestan a los distintos países empieza a ser muy superior. Y la deuda externa de estos países crece monumentalmente. Ahora, no es el FMI el que presta esa gran cantidad de dólares, sino ¿quién? Los bancos. Por lo tanto, son los privados los que prestan. ¿Sí? Y hay un cambio profundo respecto a eso porque esos bancos internacionales comienzan a tener un poder muy, muy importante en términos de los préstamos. Y por lo tanto, si hay países que desarrollan modelos económicos basados en la entrada de capitales, van a tener un poder enorme sobre esas economías. ¿Sí?
dentro de las cuestiones de las reformas neoliberales, una de las más importantes tal vez es la globalización, ¿o no? La globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización, supuestamente, lo que generaría era redes de comercio mundial en donde nosotros, así como todos los países que nos globalizábamos, es decir, abríamos nuestras economías, nos metíamos en las redes de comercio mundial. En el marco de esas redes de comercio mundial, nosotros íbamos a poder tener todas las ventajas de ese comercio, es decir, que le podíamos vender a un montón de países, ¿sí? Con los problemas de escala tradicionales del esquema de sustitución de importaciones. Esto era un desafío y permitía un crecimiento muy fuerte, daba la oportunidad de un crecimiento muy fuerte, pero como vimos, más bien al revés, cayó la industria, ¿sí? Porque en el marco de esas políticas de apertura y la baja competitividad que tenía la economía argentina y otras, hizo caer la importancia de la industria. Entonces, la globalización permitía el crecimiento en el marco de las redes de comercio, pero además de los capitales. Porque lo que se decía es que los capitales iban a ir de los países centrales, a donde abundaba el capital o abundaba el ahorro, ¿sí? A los países que necesitaban ahorro. Es decir, en los países que necesitaban financiamiento, que eran los países subdesarrollados. Entonces los capitales iban a ir de los países centrales a los países periféricos. ¿Y cómo iban a ir? No, iban a ir suavemente, iban a venir para financiar lo que necesitaba financiar esas economías. Eso es lo que decía la globalización. Ahora, yo marqué 3 puntos, y son 3 puntos que para mí son súper importantes. Primero que esa globalización no fue completa, es decir, que no era que los capitales fluían libremente y suavemente, ¿sí? Sino que siempre ese sector privado, esa banca internacional y esos señores que administraban esa plata, ¿sí? Acá tenemos las calificadoras de riesgo, por ejemplo, siempre tuvieron en cuenta que los países centrales tenían un cierto nivel de riesgo y los países periféricos otro nivel de riesgo. Por lo tanto, si yo le quiero prestar la plata a Argentina, a Bolivia, a Paraguay o a Brasil, le voy a pedir que me pague una tasa de interés más elevada que si le presto a Alemania, a Francia, a Italia o a Estados Unidos, ¿sí? Esa prima, es decir, esa tasa de interés por arriba de los países centrales, ¿cómo se llama? Riesgo país, ¿sí? Riesgo país. No era que Bonelli nos ponía el riesgo país porque él no quería meter el riesgo país en la cabeza nada más, sino porque era súper importante en esa época y vamos a entender por qué, ¿sí? Era determinante en el modelo de la convertibilidad. Nos metían el riesgo país, nadie entendía nada de lo que era el riesgo país. ¿Se acuerdan? Una cosa que yo me acuerdo que estaba en las recetas, estábamos cocinando, no sé qué, y de repente aparecía el número de riesgo país ahí arriba a la derecha. ¿Se acuerdan? Una cosa maravillosa, el riesgo país como una cosa que se nos metía. Bueno, el riesgo país es lo que te cobran por ser un país de cuarta para los inversores internacionales, con elevado riesgo. Y cuanto más riesgo, más tasa de interés te quieren cobrar. Entonces hay una diferencia, y vos nunca vas a dejar de ser Argentina para los inversores internacionales. Y lo que es peor, probablemente para esos inversores internacionales, Argentina y Bolivia es más o menos lo mismo. Porque si hay una crisis en Bolivia, le va a pegar a Argentina. Saquemos a Bolivia, pongamos México. México, Brasil, Argentina, que son los grandes países, los países medianos latinoamericanos. Cualquier crisis, cualquier problema que tenga uno de esos 3 países, el riesgo aumenta en los 3. ¿Sí? Porque más o menos son lo mismo, te dicen los tipos. Más o menos. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea. Obvio. Entonces, bueno, ahora tienen un poco más de idea. Hay un montón de diarios que los informan, ¿no? Bueno, entonces, claro, más o menos, están los países de primera y los países segundos, los países centrales y los países periféricos. ¿Y esos capitales van a fluir suavemente? No, de ninguna manera. Los mercados financieros se mueven por comportamientos de manada, ¿sí? Se mueven todos juntos y muy fuertemente. Entonces van a haber oleadas de entrada y oleadas de salida. Van a haber euforias, momentos en donde Argentina es el mejor país para invertir, que es maravilloso, y momentos en donde es el peor país del mundo porque se está yendo al demonio. ¿Cómo pusiste la plata en Argentina? Exactamente, es un comportamiento totalmente irracional de los mercados financieros. Los mercados financieros tienen ese comportamiento, ¿sí? Tienen ese comportamiento. Los mercados financieros funcionan por oleadas, ¿sí? Por ejemplo,
Si alguien le dice que va a quebrar un banco, ¿qué haces si tenés la plata ahí? Ahí va. La sacás. ¿Es racional sacar la plata ahí? Y la verdad que te podés poner a discutir si es racional o no. Lo que sí pasa es que si uno saca, no pasa nada. Si todos sacan, tenés un despelote. Y quiebra el banco. ¿Sí? De hecho, eso explica algo que se llama profecías autocumplidas. ¿Sí? ¿Qué son las profecías autocumplidas? Las profecías autocumplidas es un proceso en el cual hay una oleada, ¿sí? Hay un comportamiento de manadas, un comportamiento generalizado que causa un efecto que si no hubiese habido ningún comportamiento no pasaba. Las corridas bancarias o las corridas contra los países o contra los gobiernos. Eso es lo que quiero explicar. Entonces, lo que está claro es que esos capitales no fluyen suavemente, sino que se comportan de una manera violenta. Dado que esa cantidad de capital que entraba, ¿sí?, en todos los países, pero en Argentina específicamente, dado que la cantidad de dólares que entraba era muy grande respecto al mercado financiero, ¿sí?, respecto a la profundidad del mercado financiero y la cantidad de moneda circulante, afectaba fuertemente al mercado de crédito local y por lo tanto impactaba fuertemente sobre la economía argentina. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver que el ciclo de la convertibilidad, ¿sí?, tanto los aumentos como las caídas, están relacionados con los movimientos de capital. Yo no sé si seguir toco esto, porque sí, por ahí explota todo. Y la verdad que para explicar cómo se mueven los capitales, hay algo que muestra eso. Digo, está explicado en los manuales de macroeconomía en todo el mundo. La cuestión es que eso es difícil de predecir. Porque medio que los economistas nos ponen como magos, ¿vieron? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar allá? ¿Qué va a pasar? Como si pudiéramos predecir el futuro. No podemos predecir el futuro. Podemos tener algunas ideas sobre lo que puede pasar, algunos rasgos. Pero esta forma de pensar, por ejemplo, los mercados financieros, nos muestra cómo impacta la incertidumbre, es decir, lo que puede pasar en el futuro que vos no sabés, ¿sí?, que no está claro qué pasa, ¿sí?, porque no está claro, cómo impacta sobre el presente. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscan los capitales internacionales? Ganancia, rentabilidad, como cualquier capital, buscan rentabilidad. Si es de corto plazo, voy al corto plazo. Si es de más largo plazo, porque me da, voy al largo plazo. En general, busco el corto plazo. ¿Por qué? Porque es mejor tener la posibilidad de mover. ¿Sí? Tener la capacidad de mover el capital de un lado a otro. Por eso quiero la ganancia de corto plazo. ¿Está mal eso? No, es así. Así funcionan los mercados financieros. No están ni mal ni bien, así funcionan. Hay que entender cómo funcionan, no juzgarlos. El capital financiero funciona así, tiene una lógica de corto plazo. Y es racional la lógica de corto plazo porque busca la ganancia más elevada en el menor plazo posible para poder mover el capital de un lado a otro. ¿Cómo obtienes la ganancia del capital? Bueno, con la tasa de interés, típicamente. ¿Sí? Supongamos que esa I que tenemos ahí a la izquierda es la tasa de interés de un plazo fijo en Argentina. Supongamos que esa I estrella, ¿sí?, que le sigue, es la tasa de interés en Estados Unidos. Entonces, si en Argentina pagan 20% y en Estados Unidos pagan 2%, ¿dónde voy a poner la plata? ¿En Argentina o en Estados Unidos? En Argentina. Si me la pagan en dólares, si me la pagan seguro, la pongo en Argentina. Mirá, eso es 35. Ahora 28, pero antes era 35. 26, 25. 25 y pico. Esperá. Ahí vamos. Momento. Hoy, si yo tengo que elegir, como decíamos recién, entre poner la plata en Argentina al 20%, en Estados Unidos al 2%, listo, vamos bien, la pongo en Argentina. Ahora, si Argentina devalúa 10% en ese lapso, entre que pongo la guita y la saco, un plazo fijo a un año, supongamos, si me paga 20% y devalúan 10%, ¿me conviene? Sí, porque ganó 10% en dólares. Ahora, si devalúan 50% y me ofrece una tasa de interés del 20%, ¿qué pasa? Pierdo. ¿Sí? El capital pierde poniendo la plata ahí. Por lo tanto, la expectativa de devaluación, es decir, cuánto va a subir el dólar, va a ser muy relevante a la hora de elegir si un capital pone la plata en un país o no. ¿Sí? Si el dólar aumenta 50% y la tasa de interés es 20%, los capitales no van a entrar a ese país. Si la tasa de interés es 70%
y la devaluación esperada es 50, seguramente entren. ¿Sí? Bien, pero ¿qué dijimos? Ojo, porque también está el riesgo de que no paguen la deuda. No solamente cuál es la devaluación que se espera, cuál es el riesgo. Si el riesgo es bajo, bueno, pongo la plata ahí. Si efectivamente me dan una tasa de interés de 20% y la devaluación esperada es 10 y el riesgo país es 2, bueno, 12 contra 20, listo, y en Estados Unidos me pagan 2%, digo, bueno, listo, me cierra, pongo la plata en Argentina, espero ese año y la saco. ¿Cómo se llama poner la plata, esperar y sacarla? Y después volver a ponerla y sacarla. La bicicleta financiera. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre la bicicleta financiera? Cuando la tasa de interés es muy alta, muy elevada, durante mucho tiempo y asegura esa ganancia del capital. Ahora, termina la devaluación esperada. ¿Quién la determina? ¿Quién determina la devaluación esperada? ¿Qué sé yo cuánto va a estar el tipo de cambio en un año? ¿Cómo sé? Bueno, si tenés una ley hablada por el Congreso, todo el sistema financiero mundial diciéndote que es el mejor alumno y que está bien, y el país está relativamente desendeudado, decís, bueno, el esquema no quiebra. Si te garantizan el tipo de cambio, el riesgo país, supongamos, a poner cualquier número, 3%, y la tasa de interés es 10, tenés una ganancia asegurada en dólares de 7%. Y eso pasaba. Ganancia asegurada año tras año. ¿Por qué? Porque el Estado ponía un seguro de cambio prácticamente que es fijar el tipo. Cuando el Estado fija el tipo de cambio, elimina la devaluación esperada por un tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que por más que pongan una ley, el tipo de cambio puede subir. Cuanto más se espera que suba el tipo de cambio, más tasa de interés tienen que pagar ese país. Cuanto más riesgo país hay, más tiene que pagar ese país la tasa de interés. Claro, si el riesgo de default es 5.000, no hay tasa de interés que banque esa salida de capitales, ¿o no? ¿Se entiende? Si todo el mundo sabe que va a quebrar el esquema, la devaluación esperada se va a las nubes, la tasa de riesgo país se va a las nubes y no hay tasa de interés que valga. ¿Y eso pasó? Sí. ¿Cuándo? Bueno, cuando el régimen no aguanta más. ¿Qué pasó en los 90? Se estableció una política, ¿sí? Un plan de convertibilidad. 15. Se estableció la convertibilidad, que fue un plan de estabilización, ¿sí? Que Roberto seguramente va a explicar en el marco de otros planes. Un plan de estabilización que lo que hizo fue fijar el tipo de cambio por ley y abrir la economía, desindexar la economía, abrir la economía comercial y financieramente. Entonces, lo que pasaba en esa época es que cada dólar que entraba por la entrada de capitales, se cambiaba a pesos automáticamente y eso aumentaba la base monetaria y la oferta monetaria y había más crédito en la Argentina. Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo, cuando vos abrís la economía y sacás todas las trabas para las importaciones, ¿qué pasa? Hay un boom de importaciones, ¿sí? Sobre todo en esa época. ¿Sí? ¿Qué pasa con los boom de importaciones? Bueno, lo que pasa con los boom de importaciones es que hay una percepción de la gente, ¿sí? De los que pueden consumir, los que tienen ingresos, de que pueden acceder a bienes internacionales sin ningún problema. ¿O no? No pasa eso. Como que no pasa nada si vos comprás muchos bienes importados. Porque bueno, yo estoy más feliz, porque mirá, me puede comprar esta heladera, me puede comprar este celular, me puede comprar este auto. Y por un tiempo no pasa nada. Y probablemente por un tiempo no pasa nada. ¿Por qué? Porque mientras haya capitales financiando esas importaciones, no hay problema. Es decir, hay un déficit comercial en el marco de un tipo de cambio muy bajo, es decir, importaciones muy variadas, o sea, muchas importaciones y baratas, que hacen que esos capitales financian esa salida de dólares por el lado del déficit comercial. Bueno, claro, al principio no tenés grandes problemas. No tenés grandes problemas. Mientras vos tengas la deuda que financia la posibilidad de tener importaciones más grandes, no hay problema. Ahora, ¿cuál es el...? A ver, pero esto no cierra, esto no cerró. El trabajo nacional, buen punto. Ahora, a los capitales internacionales no les importa mucho el trabajo nacional. ¿Qué les importa? La ganancia, perfecto.
La ganancia. El diferencial entre la tasa de interés y las otras tres cosas que les dije, ¿o no? Entonces, si los tipos me aseguran la ganancia, yo sigo entrando. Digo, ¿lo ven eso? Mientras la tasa de interés es muy alta, entro. Si yo no espero que devalúen 35%, si me ofrecen 35%, me meto. Espero un poco y saco la plata. Exacto. Es un tema financiero, pero se conecta con la producción. A eso vamos. Mientras los capitales quieran entrar, es decir, mientras se puede sostener una tasa de interés lo suficientemente elevada, ese modelo se puede sostener. Y se puede sostener mucho tiempo, con entrada de capitales, todo el tiempo, y con una tasa de interés elevada. Pero en un momento quiebra. ¿Cuándo quiebra? Bueno, ¿quiebra cuándo? Si uno se endeuda, cuando no hay más crédito. ¿Y por qué no hay más crédito? ¿Por qué los capitales dejan de entrar? Porque en un momento, la cantidad de intereses que tenés que pagar de la deuda supera tus posibilidades y el financiamiento que te dan. Por lo tanto, empieza a aumentar el riesgo país. Y empieza a aumentar la devaluación esperada, porque todos saben que en algún momento vas a tener que devaluar, porque es insostenible. Y eso es lo que pasó en la convertibilidad. Es insostenible financiarse con deuda y tener un tipo de cambio tan bajo como el que tenía la convertibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos no tenés capacidad de generar los dólares, como decían recién, por las exportaciones, por ejemplo. Y las importaciones son cada vez más grandes, cada vez generan más exclusión, más desindustrialización y más destrucción del aparato productivo. Salvo que el agro y la minería generen tantas exportaciones, cosa que no pasa, porque la acumulación de deuda externa es más veloz, el régimen quiebra. ¿Por qué otra cosa quiebra? Bueno, la entrada de capitales generaba esta dinámica de expansión. Pero en un momento, además, lo que pasa es que se iban dólares, ¿por qué medio? Además del pago de intereses. Bien, la fuga de capitales. ¿Y qué otra cosa más? Las ganancias de las multinacionales. Si el tipo de cambio está fijo en 1 a 1, cada ganancia que tenés es $1. Entonces las ganancias que tenían las empresas multinacionales en Argentina en ese momento eran en dólares. Y estaba garantizado en dólares. ¿Sí? Entonces, eso también es un factor fundamental. En los momentos de aumento de la producción había cada vez más dólares que se iban. Bueno, lo que generaron estas reformas y este programa, como el tipo de cambio estaba atado y como dependías de los mercados financieros internacionales, generaba una dependencia muy grande de esos mercados financieros y además no tenías muchas políticas, como sí tenés ahora, tuviste durante todos estos años y tenés ahora, que es la capacidad de hacer política fiscal y monetaria, que es súper importante. ¿Por qué? Porque en los momentos en donde el contexto internacional empeora, vos tenés capacidad de hacer política anticíclica, es decir, dar crédito y gastar. Gasto público. ¿Sí? Emitir y hacer obra de infraestructura o aumentar salario, la asignación universal o lo que querramos. Y además lo que pasó, en el marco de lo que decía Pablo, y que ahora les voy a mostrar ahí cerrando la presentación, es que hubo una pérdida importante del mercado interno. Ahora el mercado interno no era el motor. El motor era la deuda y las exportaciones. ¿Sí? Era la inserción en el mundo lo que te iba a garantizar que hubiera demanda para los bienes. Y mientras haya incremento de la deuda, es decir, de entrada de capitales, se motorizaba la economía. Pero no, los salarios y el empleo no eran el motor de la economía. Es decir, funciona en un punto como un disciplinador. En un marco macroeconómico. Ni siquiera me estoy metiendo con el nivel de los salarios y el nivel de distribución de ingresos. Estoy metiéndome desde la lógica de quién demanda. Bueno, ahí lo que demandan es el crédito, como en Estados Unidos, ¿sí? La economía motorizada por el crédito y la demanda externa, es decir, el mundo. Por lo tanto, a nosotros lo que nos pasaba era inexorable que tuviéramos problemas si al mundo le iba mal. ¿Sí? Porque nosotros estamos conectados totalmente al mundo y eso era natural, como decíamos al principio de la presentación. Acá está descrito el ciclo que más o menos se lo fui contando. ¿Sí? Primero una entrada de capitales y un aumento del crédito. Eso genera un aumento del Producto Bruto, ¿sí? Con un déficit externo cada vez más grande. Hay una pérdida de competitividad y un aumento de endeudamiento, ¿sí? Que agudiza el déficit externo, es decir, cada vez más importaciones. Aumentan los intereses y la remisión de utilidades, esta plata que se va de las multinacionales afuera, lo cual poco a poco fue bajando la capacidad de pago de la economía y de la credibilidad de la convertibilidad en sí, del 1 a 1. ¿Sí? Eso aumenta la prima de riesgo, aumenta la prima de riesgo, es decir, la tasa de interés extra que le piden a
al país, aumenta la tasa de interés, genera una caída del Producto Bruto y por último, en vez de que los capitales que entraban eran mayores que los que salían, se revierte, hay una mayor salida de capitales financiado con cada vez menos deuda externa y el régimen quiebra. ¿Sí? Hay una pérdida de credibilidad total y quiebra el régimen. Acá tenemos, por ejemplo, la evolución de la industria. ¿Sí? Bueno, fíjese esto, ¿no? ¿Esto qué es? El kirchnerismo. Esto es el kirchnerismo y estos son los 90. Fíjense que en este periodo la industria logra crecer un poco, pero fíjense en qué niveles. En los 80, o sea, fíjense lo que es la industrialización sustitutiva de importaciones, que es todo esto, y fíjense lo que son los 90 y los 80. ¿Sí? 70, 80 y 90. Y esto es el kirchnerismo. ¿Sí? Claramente hubo una pérdida de participación de la industria en este periodo. Acá tenemos el ciclo completo de la convertibilidad durante todos los 90. Los primeros años de los 90 generan una expansión económica en el marco de la entrada de capitales. ¿Esto qué es? Esta es la caída de la economía producto de la crisis del tequila, ¿sí? Que todos entendíamos que era el tequila, una cosa maravillosa, y totalmente naturalizado que la economía tenía problemas porque en México pasaba algo. Y decís, ¿qué es esto? Y sí, porque es la globalización, te decían todos. Bueno, ahora entendemos, ¿sí? Un aumento, una crisis en un país puede generar una crisis en otro país porque los capitales se van, porque tienen una percepción del riesgo que más o menos puede pasar lo mismo, piden más tasa de interés. Es muy difícil, digamos, por ahí no hay tasa de interés que valga y los capitales se van. Y si aumenta la evaluación esperada, aumenta cada vez más la tasa de interés que tenés que pagar, aumenta la tasa de interés, la convertida aumentaba la tasa de interés y generaba una contracción económica que podemos ver acá. Esta es la segunda parte de la convertibilidad y esto es desde el fin del 98 hasta el 2001. ¿Sí? Estancamiento y caída. Fíjense que fueron unos cuantos años que estuvimos estancados y terminamos cayendo. ¿Cuál es el efecto inicial respecto de los salarios? ¿Sí? De los ingresos reales de los trabajadores. Primero subieron. Ahí me decía, justo estaba hablando con Roberto. Primero subieron. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué subieron? ¿Qué había pasado acá? La hiperinflación. ¿Sí? Algo que la verdad que estaría para dedicarle un buen rato. ¿Sí? Porque es súper relevante para el análisis de lo que pasa en la economía argentina. Después de la hiperinflación, ¿sí? Y de la sensación social que generó eso, ¿sí? Digamos, la sensación de ahogo, ¿sí? En los ingresos y de desesperación que generó en la sociedad, la convertibilidad, al frenar la inflación o al disminuirla fuertemente, pensemos que estábamos en 1000, 2000% de inflación y fuimos a un 40%, después un 30, un 20, un 10 y un 5 y un 0, ¿sí? Pero hubo un proceso de desinflación muy grande, o sea, bajó la inflación muy fuerte. En esos primeros años aumentaban los ingresos, ¿sí? Aumentaban los ingresos de los que quedaban ocupados, ¿sí? Por la expansión económica de los primeros años. Pero fíjense después, producto del aumento del desempleo, cómo fue cayendo y después esto es la crisis. Que claro, Cavallo decía, yo no hice eso. Ah, 2002. ¿Lo ves este? 91, 94. Exacto, los tres primeros años, desde abril del 91 hasta el 94, ¿sí? Medio del 94, aumentan los ingresos reales. Después pega el tequila y aumenta la desocupación, ¿sí? Que generó una caída de los ingresos reales, ¿sí? En el marco de que no había inflación, ¿sí? Y después, este es el 2002, ¿sí? La salida de la convertibilidad, ¿sí? La inflación generada por la salida de la convertibilidad, que fue fabulosa obviamente, y que los salarios no pudieron recuperarse respecto a los precios tan fuertemente. 5 pasados. Ah, me llegué. Esta es la evolución de la desocupación. Desde el año 1974, estos son los 90, fíjense los niveles de desocupación que teníamos, acá está el 5 y acá está el 10% de desocupación. Sí, hasta el año 93 no habíamos tenido más de 10% de desocupación. Fíjense lo que es la crisis, cómo impacta la crisis del tequila sobre la desocupación. ¿Sí? Aumenta 8 puntos en un año. 8 puntos en un año. Ese es el nivel de vulnerabilidad externa que tenía Argentina. Pasaba algo en México y nosotros teníamos un aumento de la desocupación de 8%. Eso, del 12 al 8. Del 10 al 18.
89. Acá. Acá. Ese es el 89. Primeros años y después aumento. Después la expansión hace bajar la desocupación y después termina quebrando. ¿Sí? Quebrando fuertemente, aumenta fuertemente la desocupación y llegamos a los niveles de desocupación récord. Ahora, en términos sistémicos, fíjense cuáles son los niveles de desocupación, independientemente de la evolución de corto plazo, es decir, de año a año. Fíjense los niveles en donde nos deja la convertibilidad y los niveles en donde se manejó la convertibilidad, es decir, produjo desocupación. Es un modelo que produjo desocupación en un marco de desindustrialización. ¿Sí? Esta es la distribución del ingreso, que es un gráfico mucho menos elocuente el de Pablo, que es mucho mejor. Esta es la distribución personal, pero es interesante igual, fíjense. La distribución funcional que mostró Pablo es la participación de los asalariados en el producto, ¿no? ¿Cuánto tiene la clase trabajadora en relación a la clase empresarial? O algo parecido porque metodológicamente es un poco distinto. Pero quiere expresar más o menos eso. Esto es la cantidad de veces que ganan las personas que están en el 20%, las personas que están en el 20% más rico de la sociedad respecto al 20% más pobre. ¿Sí? A inicios de la convertida 12 veces y se pasó en el 2001 a 20 veces. ¿Sí? Y fíjense, a pesar, digamos, en todo el periodo, ¿sí? Acá hay saltos entre el 91, 94 y 98 por una cuestión de las encuestas de hogares que había. Pero fíjense cómo va incrementándose, y principalmente en los momentos de recesión, cómo va incrementándose esa diferencia. ¿Sí? O sea, hubo un empeoramiento fuerte de la distribución del ingreso en el marco de un aumento de la desocupación, un aumento de la subocupación y, muy importante, de un aumento de la precarización laboral. ¿Sí? Que son tres cosas que van de la mano. ¿Sí? Que no nos tienen que engañar con que la precarización laboral es un problema de los empresarios que contratan, cómo contratan, y bueno, la gente que vende, son los vendedores ambulantes, y bueno, no, es un tema sistémico. ¿Sí? Es muy probable que en los momentos de crisis aumenta en muchos países el empleo no registrado, es decir, la precarización laboral. Y es muy probable que si un modelo desindustrializa el país, aumenta la precarización laboral. ¿Sí? Y la pobreza. ¿Qué pasó? Que disminuyó al principio de la convertibilidad y después de tocar un piso antes del tequila, aumenta hasta el 54%, que es el 2002. Obviamente que si uno ve antes de la inflación generada por la devaluación, ¿sí? Por la salida de la convertibilidad, vamos a estar en el 35%. Igual es un montón, ¿sí? Más que se duplica la pobreza entre el año más bajo de la convertibilidad y el año más alto, que es el 2001. Es decir, hay un esquema que va en contra de los ingresos de los asalariados, en contra de los ingresos familiares, empeora la distribución del ingreso y genera pobreza. Eso es la convertibilidad. Entonces lo que decimos, como para cerrar, es que los procesos en donde hubo un tipo de cambio fijo o semifijo, tanto la convertibilidad como la tablita, como otros esquemas en otros lugares, en otros países latinoamericanos, generaron, en el marco de apertura, en el marco de la globalización, de la apertura comercial y financiera, generaron endeudamiento y episodios de crisis. Esas crisis fueron mucho más grandes de las que se generaban como producto del aumento, de la mejora de la estructura productiva en el marco de la industrialización sustitutiva de importaciones. Es decir, ese stop and go que contaban la vez pasada no tiene nada que ver con la crisis del 2001, por ejemplo, que vivimos nosotros. Los esquemas macroeconómicos como el de los 90 y algunos otros, que se basan en la inversión extranjera son totalmente peligrosos, son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque generan una elevada dependencia y una elevada volatilidad. Es decir, los capitales, si pasa algo en otro país, si gana un presidente distinto y cambia la geopolítica, probablemente haya problemas en los países que están necesitados de ese capital. ¿Sí? Y basan sus modelos en ese endeudamiento, en esa entrada de capitales o en esa inversión extranjera, porque inversión extranjera es entrada de capitales y es deuda. O vendés una empresa o emitís un papel, pero es deuda. ¿Sí? Los mecanismos, estas políticas, la política de convertibilidad, se dan en el marco de las reformas neoliberales y de mecanismos de disciplinamiento social. Esos mecanismos de disciplinamiento social estuvieron atados al desempleo, a la caída de los salarios reales,
a la precarización laboral, a la pérdida de poder de los sindicatos, de organizaciones sociales, etc. ¿Sí? Hubo un objetivo claro político, ¿sí? Un disciplinamiento social en el marco de esquemas macroeconómicos específicos, tanto en la dictadura militar como en los años 90. En ese marco no queda más que decir que es muy importante, en el marco de una economía globalizada más abierta, con más impacto del comercio y de la finanza sobre la de economía local, la necesidad de regular los capitales, de evitar el sobreendeudamiento tanto del sector privado como del sector público, y ni hablar de tener muchos instrumentos, herramientas de política económica para poder intervenir en contextos externos, como lo hicimos nosotros en el 2009, con un montón de políticas que ustedes pueden decir y que tuvimos la capacidad de hacer. Muchas gracias. Hasta luego.